Buenas noches, hermanos, y vamos a seguir tomándonos unos minutos para seguir estudiando su palabra. Recién decían las hermanas que habían decidido aferrarse a la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día, aferrarnos a su palabra. Y en todos los aspectos, buscar dirección. Y específicamente estamos viendo y buscando dirección para que el Señor nos guíe, nos acompañe. Y nosotros, por supuesto, como buen hijos, debemos obedecer la palabra para conducir nuestras finanzas del hogar, nuestras finanzas familiares. Y habíamos dicho hace varios domingos atrás la importancia de que nuestras finanzas familiares estén apoyadas en la roca, sobre suelo firme. Y una de las cosas que dijimos es que una economía familiar sin deudas es una economía que está apoyada sobre suelo firme. Es más, hace 2 domingos que venimos hablando sobre este tema y hoy vamos a seguir hablando sobre esto. Hay un tema específico que quizás no es una forma de endeudarse en forma directa, pero que afecta a las economías familiares, a las finanzas de un hogar, y por lo general es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver cómo la palabra nos trae luz sobre este tema y podrá evitar muchos conflictos en nuestro hogar y aún en las relaciones con los que nos rodean. Y hoy vamos a ver un tema que es las garantías. Y las garantías generan deudas. ¿Quién de ustedes a lo largo de toda su vida o le ha tocado vivir la experiencia o han escuchado de personas alrededor de ustedes que han tenido experiencias duras, tristes? Hay gente que ha perdido hasta la casa, ha perdido todo su patrimonio por salir de garantía. Y la garantía es una forma de deuda. Y habíamos dicho las semanas anteriores que la palabra desalienta el estar endeudado. En ningún momento hay un versículo que diga que es pecado, pero sí habíamos dicho que la deuda nos aleja muchas veces de la voluntad del Señor y trae muchos problemas a nuestra vida. Mientras ustedes buscan Proverbios 6, del 1 al 5, yo le voy a pedir a Mauro que pase, le voy a pedir a Hermes, si puede pasar, a Víctor, si puede pasar, pasen aquí adelante. Vamos a hacer algo que el domingo pasado nos dio mucho resultado, ver gráficamente cómo podemos poner en práctica este principio. Y Natalí, ahí al lado de Mauro. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6, versículo 1 al 5. Y después no cierren la Biblia y dejen allí abierto. Y si tienen algún resaltador, alguna lapicera, vamos a poder marcar algunas palabras. Hijo mío, si has salido de fiador por tu amigo o le has empeñado tu palabra a un extraño, te has enredado con la palabra de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, para librarte, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu amigo. No des sueños a tus ojos, ni dejes que tus párpados se cierren. Escápate como una gacela de manos del cazador, como un ave de manos del que tiene trampa. ¿Cuántos conocían este pasaje? Primera consecuencia, hermanos, el salir de fiador o el salir de garante nos enrieda, dice la palabra del Señor. Y segundo, quedamos atrapados. Todos
queremos ser libres. Nadie quiere estar enredado. Por lo tanto, primera cosa, evita salir de garante. Y esto no significa que tengas una actitud no cristiana, porque la palabra te está enseñando a que no lo hagas o no te conviene. Eso es en definitiva lo que dice la palabra. Para la palabra, ahora vamos a ver el pasaje, dice que la persona que sale de fiador o de garante le falta entendimiento. Hay otra versión que dice, hay que sos muy tonto para salir de fiador. Es dura, ¿no? La persona que sale de fiador o de garante, eso está en Proverbios 17-18, dice que es falto de entendimiento. Después lo podés buscar en tu casa y leerlo. Y el salir de garante te puede ocasionar muchos problemas. ¿Recuerdan lo que veíamos el domingo pasado con el tema de las deudas? Que un hogar había perdido la cabeza al esposo y estaba con muchas deudas y tenía problemas económicos, problemas sociales, problemas de salud, problemas familiares. Y esto también ocasionan las deudas. Por eso, si no sos garante de nadie, te felicito. Ahora, puede ser que alguno de ustedes hoy en día sea garante o le hayan hecho la propuesta de ser garante. La palabra del Señor también te da la salida. Qué bueno, ¿no? Porque nos permite pedir perdón al Señor y, como decíamos el otro día, cambiar, girar, mirar hacia el otro lado. Y este pasaje que recién leíamos nos dice que tenemos la oportunidad de librarnos de esto. Dice que nos debemos escapar como una gacela, como un ciervo, como un ciervillo sería. Y la forma de correr, de escaparse de estos animales, es muy sagaz, es casi desapercibido. Entonces, vamos a ver con la palabra de qué forma lo podemos hacer. Por eso, vamos a aplicar los principios que hemos visto durante varios de estos domingos y lo vamos a hacer con los chicos. Vamos a Natalie y Mauro, ellos son un matrimonio joven. Vamos a tener a Víctor, que es la persona que va a pedir un garante, y vamos a tener a Hermes, que es la persona que va a ir a buscar una garantía. Y vamos a ver de qué forma la palabra del Señor nos enseña, porque dijimos que no nos prohíbe, pero sí nos da consejos de que si lo vamos a hacer, de qué forma lo debemos hacer. Yo te aconsejo que lo evites, pero si lo vas a hacer, de qué forma lo vas a hacer, y si ya estás, de qué forma podés salir. En el pasaje que leíamos recién, el versículo 4 dice: no des sueños a tus ojos, ni dejes que tus párpados se cierren. Escápate como una gacela de manos del cazador. Por lo tanto, hay 4 cosas que tenés que tener en cuenta, hermanos. Primero, tenés que estar dispuestos y en condiciones de pagar la totalidad de la deuda si hoy sos garante o si vas a salir de garantía. ¿Qué significa estar dispuesto? Que si a quien le sos de garantía no paga, tenés que pagar, porque si no, es tu responsabilidad, para eso firmaste. Acá la palabra dice que uno da la palabra, pero en nuestros días uno pone la firma. ¿Y qué es estar en condiciones? Dice Proverbios 22, versículos 26-27, no sea de aquellos que se comprometen, de los que salen de fiador y luego no tienen con qué pagar. ¿Sabés que esto es muy común, que hay gente que sale de garantía y no tiene con qué pagar? Por lo tanto, lo primero que vas a hacer es saber si tenés
con qué pagar, porque si realmente no tenés con qué pagar, directamente no continúes hablando, hermano. Le tendrás que decir al quien te viene a pedir la garantía de que no podés, porque sos insolvente. Poder pagar es ser solvente. Entonces, Natalie y Mauro, o Mauro y Natalie, viene Hermes y le pide que si ellos pueden salir de garantía, porque él va, vamos a poner un ejemplo, alquilar una casa. La casa sale, vamos a poner un número, 2.000 pesos mensuales. Por lo tanto, Mauro, lo primero que tendrá que ver es si, recuerdan que una de las cosas que vimos es generar nuestro propio presupuesto, esa diferencia entre ingresos y egresos, es si a él le sobran 2.000 pesos por mes. Si a él no le sobran 2.000 pesos por mes, todos los meses, no uno solo, todos los meses, él no es solvente, por lo tanto no está en condiciones de ser garante. Es más, si hoy es garante y va a hacer esta cuenta y no le da, tendrá que escapar como una gacela, porque si no va a estar en serios problemas. Si él es solvente, no lo va a decidir él solo. Recuerdan que dijimos que otro de los principios, que el matrimonio es con una sola billetera y no de dos billeteras. Habíamos dicho o hablado de ese pasaje que dice que una casa dividida no prevalecerá. Por lo tanto, el matrimonio va a tomar la decisión si va a salir de garante a él o no va a salir de garante. No lo va a tomar solamente Mauro, porque si no estaríamos violando el principio, porque la palabra del Señor dice que una sola carne son. Las decisiones económicas también se toman en familia. Por lo tanto, el segundo paso que ellos van a dar es decidirlo en familia. Si ellos no están de acuerdo en familia, hermanos, no tiene sentido, porque va a traer problemas a su matrimonio con el tiempo si Hermes tiene alguna imposibilidad y no puede pagar. Si ellos están de acuerdo, lo harán. Si no están de acuerdo, no lo harán. Ahora, ¿qué problemas nos causa el salir de garante? Ese es un problema, el tema familiar. Si los dos no están de acuerdo, no se hace. Es más, hay ejemplos donde esposas se han enterado de que su esposo ha salido de garantía cuando el proceso judicial ya estaba avanzado y por lo tanto es muy difícil parar eso. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta que el salir de garante afecta nuestra salud. Sí, y lo dice la palabra en Proverbios 11:15. La ansiedad aflige al que sale de fiador de un extraño. Por lo tanto, si vos vas a salir de garante, tenés que tener en cuenta esto, hermano. Tu salud se puede ver afectada, lo está diciendo la palabra. Y después dice ese mismo pasaje, el que aborrece la fianza vive seguro. ¿Cuántos quieren vivir seguro? Por lo tanto, te vuelvo a decir, no te conviene. No te conviene. Si estás ahí, trata de salir. También afecta nuestra relación con Dios. Generalmente, si ellos tienen que tomar el compromiso de pagar y no hicieron el cálculo o no son solventes, es muy probable que lo primero que dejen de hacer es honrar al Señor con los bienes. Por lo tanto, también puede afectar nuestra relación con el Señor. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, hermanos, es el periodo que van a garantizar. En nuestro país es un país con muchos altibajos, hay muchas inestabilidades, 2x3 hay crisis recurrentes. Muchas veces las garantías, ejemplo, como decíamos recién, en el caso de Hermes, de un hogar, como mínimo son 2 años un contrato legalmente. Por lo tanto, la solvencia la deben tener por 2 años. Y
no sabemos en 2 años si ellos pueden ser o no solventes. Por lo tanto, tengan presente esto también. Al tomar una decisión, no es una decisión para el presente, también es una decisión mirando el futuro. Y dice el versículo 4, no des sueños a tus ojos, ni dejes que tus párpados se cierren. Si hoy sos garante o vas a salir de garante, te quiero decir una cosa, hasta que termine el contrato no podrás dormirte en los laureles, como se dice. O hay una frase muy común, cocodrilo que se duerme es cartera. Por lo tanto, tené presente esto, hermano, no des sueño a tus ojos, ni dejes que tus párpados se cierren. Tenés que tener una actitud muy activa. No podés dejarlo a Hermes y olvidarte. Por lo tanto, todos los 10 de cada mes, ellos, sin hablar con Hermes, van a llamarlo a Víctor, a su inmobiliaria, y le van a preguntar si Hermes pagó el alquiler, sin que él se entere. Víctor tiene 2 respuestas: decirle, pagó el alquiler Mauro, no te preocupes. Entonces él va a estar un poco más tranquilo, pero hasta el 10 va a sufrir, como dice la palabra, va a sufrir. Ahora, ¿qué pasa si Víctor le dice, no Mauro, ayer venció y no vino Hermes a pagarme el alquiler? ¿Saben lo que tiene que hacer Mauro y Natalí? Dice la palabra que no se tienen que dormir, porque si se duermen van a tener consecuencias peores. ¿Qué van a hacer? Lo van a llamar a Hermes, y como ellos son solventes, todos los meses, teóricamente, les sobran 2.000 pesos. Lo van a llamar a Hermes, porque a partir de ahora ustedes son tan responsables como él, porque él ya está moroso. Por lo tanto, él tiene que asumir su responsabilidad, la responsabilidad de pagar la deuda. Mauro lo va a llamar a Hermes y le va a decir, Hermes, pasá por mi casa que te voy a dar los 2.000 pesos y pagá urgente el alquiler. Seguro que él le va a preguntar, ¿y vos cómo te enteraste? No importa. Él tendrá que pasar y va y honra el compromiso. Después verán de qué forma vos le vas a devolver a Natalí y a Mauro los 2.000 pesos, pero han cumplido con su obligación. Por eso es importante ser muy solvente. Gracias, pueden bajar. Entonces, yo les animo, hermanos, les animo a que el que está en esto pueda salir lo antes posible. No es fácil salir, porque si hay algo firmado, tiene que haber un acuerdo de todas las partes, pero intentalo. El Señor, pedirle perdón al Señor primero, a lo mejor por no conocer su palabra, y el Señor te dará la salida. Y si te lo proponen, decile, explícale, a lo mejor hasta es un buen momento para testificar lo que la palabra te enseña, ¿sí? Y si alguno después no hay tiempo, ya hoy nos fuimos un poquitito con el tiempo, quiere ver de qué forma puede alquilar o de qué forma pueden hacer determinados negocios sin buscar un garante, después lo podemos ver, yo se los puedo comentar, hay algunas formas de hacerlo. Pero lo importante es, ustedes hermanos, no se comprometan, porque su familia se puede ver afectada, su relación con el Señor se puede ver afectado. Y quieren que le diga una cosa, lo más posible es que después Mauro y Natalí ni se terminen hablando con Hermes si Hermes no puede pagar. Porque ¿sabés lo que dice la palabra? Dice que has caído en manos de tu prójimo. Hermes también te tiene agarrado a vos, Mauro. Es decir, estás en una posición muy incómoda, siendo la de fiador o garante. Te desafío a cumplir, a obedecer su palabra, a escudriñar, porque hay muchas cosas
que tenemos que aprender para día a día poder ser mejores hijos del Señor y para día a día tener menos problemas y caminar más cerca de Él. Porque ¿querés que te diga otra cosa? Si tenés muchos problemas en este aspecto, hasta tu propósito se va a ver afectado, porque tu cabeza, tu trabajo va a estar pensando constantemente en esto y no en hacer y en cumplir la voluntad del Señor. Que el Señor te bendiga. Pensando en todo esto que Daniel termina de comentar y todo lo que estamos recibiendo cada domingo, esta semana el Señor me llevó otra vez a releer el libro de Daniel, o por lo menos algunos capítulos. ¿Por qué? Porque estamos viendo muy seguido que el sistema está ahogando, ¿no? Está apretando el cuello, ¿sí? Está sujetando fuerte, no nos permite movernos. No se asusten que aunque los músicos se bajen sin que yo les dé permiso, solamente tengo un par de minutitos, van a tener que volver enseguida arriba, ¿eh? Pero pensando en esto, porque preocupa realmente que cada vez hay más personas que están ya no preocupadas, ya han ido un paso más allá de la preocupación, ¿no? Angustiadas literalmente. Hasta hace un tiempo atrás uno podía ver mucha preocupación en aquellos que menos tienen o en los de clase media. La verdad es que hoy, y hablo de lo que nos pasa y lo que vemos en la oficina de consejería constantemente, aún el que más tiene está muy preocupado, ¿sí? Y obviamente siente esta sensación de ahogo, ¿no? De no saber para dónde marchar. Por eso es que el Señor creo que me llevó a releer algo de Daniel, porque Daniel, el libro de Daniel nos muestra a una persona, un hijo de Dios, que en medio de un sistema corrupto que definitivamente no le convenía a él pudo mantenerse firme. Y no hubo nada que lo movilizara. De hecho, ni siquiera su relación con Dios cambió ni un instante, porque a Daniel lo conocemos orando por costumbre 3 veces al día, y después que surgió la crisis donde él vivía y comenzaron a perseguirlo, y ustedes saben, lo echaron en un foso con leones para que se lo coma, qué sé yo, él seguía orando 3 veces al día, es decir, nada lo movilizó. Entonces, Daniel es un verdadero ejemplo que necesitamos tener en cuenta en este tiempo para mantenernos nosotros también firmes. Este es el tiempo en que solamente los hijos de Dios se van a mantener firmes, ¿sí? Solamente. Porque no hay otro que pueda sostener la mano de alguien que no sea nuestro Dios poderoso. Entonces, este Daniel nos muestra, nos habla acerca de una mente que determinó pensar como Dios y no como el mundo. Él podría haber pensado como los que le rodeaban y hubiese estado inmediatamente involucrado en el problema. ¿Se acuerdan que cuando comienza el libro de Daniel dice que el rey de Babilonia tomó cautivos a muchos jóvenes de los israelitas para hacerlos siervos, muchos jóvenes de ellos? Los eligieron, pero se llevaron a muchos. Pero la verdad es que todo el libro de Daniel nos habla solamente de Daniel y sus 4 amigos, como que se mantuvieron firmes en medio del sistema. O sea, todos los demás, que también decían creer en el mismo Dios que Daniel, evidentemente cayeron en manos del sistema, ¿sí? Entonces Daniel nos muestra una mente que determinó pensar como Dios y no como piensa el mundo que le rodea, ¿sí? Proverbios capítulo 23:7 dice que el hombre es como piensa. Entonces, evidentemente, él se decidió en su mente a pensar como Dios para poder actuar entonces después sin preocupaciones, ¿eh? Y para poder vivir en medio de un sistema que te ahoga sin preocupaciones y sin decaer, ¿no? Sin fallar. Y esto es lo que nos enseña toda la palabra de Dios, que si nosotros anidamos la palabra de Dios en nuestro corazón y luego la comenzamos a soltar, esa palabra que soltamos va transformando nuestro entorno, y de eso depende nuestra salvación. Pablo le escribía a los romanos y le decía, si ustedes creen en el corazón y además lo confiesan con la boca, entonces van a ser salvos. Y eso no funciona solamente con el tema de ir al cielo, eso funciona con cualquier cosa de la cual tengamos que ser salvos. Si hay que ser salvos de las deudas, por ejemplo, siguiendo con la línea de pensamiento de Daniel, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que resuelve eso? Creer en el corazón y confesar con la boca.
Por eso es tan importante tener esa palabra de Dios anidada en nuestro corazón, tenerla ahí, fortalecida ahí adentro. Creo que hasta aquí todos hemos escuchado un mensaje que habla acerca de esto, ¿no? En algún momento. Los tiempos que corren están apurándonos para ver si realmente creemos o no creemos en eso. Pero yo creo que todavía hay algo más. Viendo la historia de Daniel, creo que Daniel nos muestra la necesidad de entender las cosas como Dios las entiende. Y entender las cosas como las entiende Dios, no como se me ocurre entenderlo a mí, sino entender las cosas como las entiende Dios, es supremamente indispensable. Porque yo puedo leer la Biblia y sacar mi propia lectura de la Biblia, ¿no? Es decir, pensar lo que yo quiera sobre lo que la Biblia dice. Pero Daniel nos muestra que él pensaba como Dios pensaba. No solamente que tenía comunión con la palabra de Dios, sino que pensaba como Dios piensa. ¿Sí? ¿Me están entendiendo, no es cierto? Acerca de esto. Esta semana en la clase de la Escuela de Liderazgo nos llevó unos minutitos ahí una conversación que me hizo reflexionar un poco más sobre esto. Estábamos hablando acerca de Lucas 11, ¿sí? En Lucas 11, que no vamos a leer ahora, pero ustedes quizás se acuerdan, se habla de un hombre fuerte, ¿sí? De un hombre fuerte y la necesidad de atar al hombre fuerte para poder vencer y qué sé yo cuántas cosas. Bueno, creo que a la mayoría de nosotros históricamente nos han enseñado que el hombre fuerte es el diablo. El problema es que cuando uno ve delante suyo a alguien que es más grande que uno ya tiene la batalla perdida antes de empezar a pelear. ¿Sí? Entonces entendimos ese texto como que el diablo es el hombre fuerte, y eso nos ha detenido, nos ha retenido durante mucho tiempo y no pudimos usar de la autoridad y del poder que Dios nos da. Pero si nosotros miramos ese texto a la luz de otros pasajes, no voy a mencionar muchos, porque ustedes deben conocer muchos pasajes como el que yo voy a mencionar ahora, que está en Isaías 44:8, que dice que no hay fuerte fuera de Dios. Que no hay fuerte fuera de Dios. Entonces, cuando yo leo en Isaías que la Biblia dice que no hay fuerte fuera de Dios, y yo saqué una conclusión de Lucas 11 de que el fuerte era Satanás, entonces yo me confronto con la palabra de Dios, es decir, me planto frente a la palabra de Dios y me tengo que dar cuenta de que la palabra de Dios dice una cosa y yo estoy entendiendo otra. En ese momento es vital, por eso yo decía recién, es indispensable que yo decida quién de los dos va a tener la razón, si yo o la palabra de Dios. ¿Ustedes qué harían? Claro, ahora porque les pregunto es fácil contestar, ¿no es cierto? Ahora todos somos sabios y todos contestamos, oh, la palabra de Dios. Pero díganme cuántas veces nos quedamos con esa enseñanza de que el fuerte es el diablo. El fuerte es Dios, no hay fuerte como Jehová. Estoy usando un ejemplo nada más porque no es el tema del que quiero hablar ahora. Pero ese pasaje me pone a mí, pone a mi pensamiento frente al pensamiento de Dios. Por eso es que muchas veces leyendo la Biblia, haciendo el devocional todos los días y orando al Señor cada mañana, aún así nos sigue yendo mal. ¿Por qué? Porque yo me levanto de ahí y sigo sacando mis propias conclusiones. ¿Sí? Esta experiencia, entonces, me muestra que cuando yo me quedo con un texto aislado de la Biblia, puedo entender todo diametralmente opuesto a lo que Dios piensa. Yo puedo entender todo al revés. Déjenme que les dé otros ejemplos, solamente 2 o 3 minutitos más, y creo que en 5 o 6 minutos puedo llegar a terminar, si me prestan atención. Pero déjenme que les dé algunos ejemplos bien claros y que son necesarios entender, ¿sí? Y creo que no me estoy saliendo de la línea de enseñanzas que Daniel viene compartiendo, porque lo que él está enseñando es para que sepamos cómo vivir en medio de una situación problemática seria que estamos atravesando. ¿Sí? Y cada vez que él se para aquí nos transmite principios de la palabra, pero yo entendí que necesitamos pensar, razonar que esos principios para mí significan vida, que si yo no los incorporo en mí, aunque los escuche cada domingo acá y aunque compre el CD o el DVD o lo que sea, va a seguir sin afectarme. Yo necesito decidir qué voy a hacer con lo que escucho. ¿Sí? Miren estos ejemplos. La Biblia dice, en un lugar dice en Proverbios 30,
Dice la Biblia, hay un personaje que aparece allí que dice, está orando al Señor, ¿no? Y le dice, Señor, no me des riqueza ni pobreza. ¿Sí? Porque si me hiciere demasiado rico, podría negarte. O si me hiciere demasiado pobre, podría convertirme en ladrón y salir a robar. ¿Sí? Entonces nos encantó esa oración, porque está en la Biblia. Y comenzamos a orar esa oración que está en la Biblia, y nunca nos dimos cuenta que de ninguna forma coincide con el resto de la Biblia. Nunca nos dimos cuenta que el personaje que escribe allí, que se llama Agur, no sabemos ni quién es. No hay evidencias históricas acerca de ese personaje. No tenemos en cuenta que apenas comienzan esos primeros 5 versículos del capítulo 30 de Proverbios, él mismo dice, yo no entiendo nada, soy tosco, soy terco, ni conozco la ciencia de Dios. Y terminamos orando una oración de una persona que dice que no conoce a Dios. ¿Y por qué la oramos? Porque está en la Biblia. Y no nos damos cuenta que aún eso que está en la Biblia no condice con el pensamiento que Dios tiene. Si nos tomáramos el tiempo de leer toda la Biblia antes de tomar una decisión tan trascendental como esta oración lo implica, nos daríamos cuenta que Dios dice que Él quiere que todo nuestro ser prospere como prospera nuestra alma. Dios quiere prosperidad. Eso lo dice Primera de Juan. O también tendríamos en cuenta, si vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8, que Él dice que Él nos da el poder de hacer riquezas. La intención de Dios está bien clara en toda la Biblia. Que aparezca uno que no entienda los caminos de Dios no quiere decir que yo lo imite. ¿Me están entendiendo o no? Yo no puedo tomar textos aislados. Eso es lo que nos ha detenido y nos ha complicado la vida durante tanto tiempo. Otro ejemplo. Estamos leyendo la historia de Job, que es una linda historia. A mí me gusta mucho la historia de Job. Tiene mucha enseñanza, mucha enseñanza. Y en un momento Job dijo una frase, soltó una frase poética. Él dijo, Dios dio y Dios quitó, ¿no? Qué lindo que suena. Porque suena como poema. Entonces yo ando diciendo por todos lados, Dios dio y Dios quitó. Entonces cuando algo me pasa, yo inmediatamente digo, Dios me dio la salud y Dios me quitó la salud. O Dios me dio esta empresa y ahora Dios me quitó la empresa. Y así sigo repitiendo la frase de Job solamente porque está en un libro de la Biblia. Eso está en el capítulo 2, 3 por ahí, cuando recién empieza el libro. Y no nos damos cuenta, porque no somos capaces ni siquiera de terminar la lectura de un solo libro, que en el capítulo 42 él dice, yo hablaba de lo que no sabía. ¡Qué necio que era! Y nosotros junto con él. ¿Por qué? Porque usamos frases que como están en la Biblia, las uso. Y no tienen nada que ver con lo que piensa Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que yo puedo leer un texto y sacar mi conclusión y no es la conclusión de Dios. Yo puedo generar mi pensamiento, porque yo hice el devocional con ese pasaje de Job. Generé mi vida en torno a un versículo bíblico, pero no es lo que Dios piensa. Piensen en otros ejemplos. Déjenme que les dé otros ejemplos rápidamente, porque creo que a algunos me estoy metiendo el dedo en el ojo. Ese no es de la Biblia. Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez han dicho, hay que transpirar la camiseta para progresar, ¿no? Porque la Biblia dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Ahora seguro que nadie me va a levantar la mano. ¿Pero lo han dicho o no lo han dicho? Hay que sacrificarse, porque la Biblia dice, está escrito, Dios dijo, y es cierto que Dios dijo que ganaríamos el pan con el sudor de nuestra frente. Está en la Biblia, sí señor, Génesis capítulo 3. Ese mismo texto, Dios hablando, dice, del polvo somos y al polvo volvemos. ¿A cuántos funerales asististe y escuchaste esta frase, no? Del polvo somos y al polvo volveremos. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo a Adán, ¿sí? Del polvo eres y al polvo volverás. Uno más, de ese mismo contexto. Es una creencia popular, ¿no? De que el embarazo trae sufrimiento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y claro, como que no, si Dios le dijo a Eva, con dolor tendrás tus hijos. Entonces, ¿qué hacen las hermanas? Supongo que lo hacen.
pero se concientizan y son buenas hermanas, creyentes, cristianas, porque han leído la palabra y leyeron lo que Dios dice. Entonces, ¿qué hace? Y en cualquier momento me llega. Es más, entre nosotros nos cruzamos con una embarazada y lo primero que le preguntamos es: ¿y cómo andás? ¿Abrazada al inodoro? ¿No es cierto? Porque ya como que lo damos por hecho, ¿no? No solamente porque es la creencia popular, sino que además nosotros que venimos a la iglesia todos los domingos, leímos en la Biblia que Dios le dijo a Eva que con dolor tendría a sus hijos. Déjenme que les haga una sola preguntita. ¿A quién le hizo Dios esa pregunta? ¿A quién Dios le dijo que tenía que trabajar sacrificadamente y con el sudor de su frente ganarse el pan? ¿A quién le dijo que era polvo y que volvería al polvo? ¿A quién se lo dijo? A Adán, un hombre caído, un hombre que había pecado, un hombre que desobedeció, un hombre que estaba en rebeldía, un hombre que se asoció con Satanás, un hombre que escuchó la voz del mismo diablo y que le hizo caso. A esa persona Dios le dijo todo eso, que nosotros hemos tomado como si fuese un dicho sacrosanto y así hemos dirigido y gobernado nuestra vida. ¿Me están entendiendo? No hemos tenido el entendimiento suficiente para darnos cuenta de que solamente 10, 12, 15 versículos antes, en el capítulo 2 y aún en el capítulo anterior, en el 1 de Génesis, Dios dijo exactamente lo que quería de vos y de mí. Él dejó bien en claro que si bien tomó polvo como materia prima, pero luego puso su aliento, ya no somos más polvo, somos imagen y semejanza de Dios, no volvemos al polvo, vamos a lugares celestiales que están reservados para nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo esa frase? Decimos que Dios nos ha dado todo, pero con el sudor de la frente me lo voy a ganar. Eso se lo dijo a un hombre que tuvo que echar del Edén. ¿Me entienden? Hermanos, este es un tiempo en que es indispensable entender la palabra de Dios adecuadamente. Porque si no, nos morimos. Así nomás se lo digo. Entonces el sistema nos ahoga. Y nadie saldrá con vida si no entendemos exactamente lo que Dios dijo, decretó acerca de nosotros y si no vivimos conforme a los decretos de Dios sobre nuestras vidas. Esto es tan sencillo como esta ilustración que va a aparecer ahora allí en la pantalla, con dos arbolitos. ¿Sí? Fíjense, dos arbolitos. A ver, ahí está. A la izquierda, un árbol seco. Arriba yo se lo voy leyendo porque la letra es media chiquita, dice la vida árida, es un árbol seco, no tiene fruto, ¿sí? A la derecha un árbol que evidentemente está frondoso y arriba dice la vida fructífera. Ahora miren la raíz del árbol seco, dice rechazo, rebelión, ira, no perdonador, amargura. Entonces eso genera una vida seca, fácil de entender, ¿no es cierto? Nadie puede prosperar con eso en las raíces. Y por otro lado, el árbol de la vida fructífera dice que se alimenta de libertad, que hay aceptación, que recibió el perdón de Dios. Y yo se lo marqué en amarillo ahí, le puse verdadero sistema de creencias. Sistema de creencias, sistema de creencias. Eso es lo que necesitamos convertir en nosotros, nuestro sistema de creencias. La base de nuestra vida está en lo que nosotros creemos. Si yo creo que voy a sufrir, entonces sufriré. Si yo creo que puedo llegar a ser pobre, pues seré pobre. Si yo creo que siendo rico voy a abandonar a Dios, pues cuando sea rico voy a abandonar a Dios. Mi sistema de creencias dirige mi vida. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Les prometí 5 o 6 minutitos, así que quiero ir terminando porque creo que ya está quedando claro, pero antes quiero que lean conmigo algunas preguntas que yo me escribí en mis apuntes, nada más, van a aparecer ahí arriba. No voy a ir tan lento como para que puedan copiar, porque lo que necesito es que su espíritu lo entienda. Si después lo quieren, se lo puedo mandar o lo publicamos por ahí en el Face o una cosa así, pero déjenme que les lea estas preguntas que yo me anoté en mis apuntes. Preguntas que tienen que ver con nuestra vivencia y nuestra falta de victoria. Miren, estas preguntas reflejan lo que la Biblia dice y lo que yo creo. Miren, aunque la Biblia dice
que yo soy un hijo de Dios, y ahí aparece entre paréntesis el versículo bíblico, siempre va a aparecer entre paréntesis el versículo bíblico, aunque la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios, yo sigo diciendo, me sale la tanada, o me sale el alemán, o una cosa así. Esas frases determinan mi vida. Entonces, ¿creo o no creo que soy hijo de Dios? Si creo que soy hijo de Dios, entonces tengo que abandonar esas frases que no me identifican con Él. Segunda, la Biblia dice, aunque la Biblia dice que yo soy coheredero con Cristo, yo sigo diciendo que no tengo nada. Aunque la Biblia dice que yo soy una nueva creación, yo sigo diciendo, soy siempre el mismo. Y díganme que no es cierto, no les voy a hacer levantar la mano, pero yo sé que muchos aquí siempre están diciendo eso. Yo siempre el mismo, siempre equivocándome, siempre cayendo en la misma trampa. Y con bronca lo decimos. Entonces, te pregunto, conforme a lo que dice la Biblia, ¿sos siempre el mismo o no sos siempre el mismo? ¿Te hizo nuevo Cristo o no te hizo nuevo? Aunque la Biblia dice, yo soy hechura de Dios, yo sigo diciendo, la vida me hizo así. Entonces, bueno, entonces vivirás como te hizo la vida y olvídate de que Dios ponga en vos sus planes. Dios se va, Dios se retira, Dios, dice la Biblia, te da la espalda. ¿Por qué? Porque vos tercamente y empecinadamente seguís diciendo, así me hizo la vida. ¿Qué va a hacer? Aunque la Biblia dice que yo soy ciudadano del cielo, yo sigo diciendo que en este país no se puede crecer. Aunque la Biblia dice que yo soy escogido de Dios, yo sigo diciendo, no, yo soy insignificante, a mí nadie me mira, nunca me ve, yo paso desapercibido, soy perfil bajo. Lindo argumento que hemos descubierto. Aunque la Biblia dice que yo soy nacido de Dios y el diablo no puede tocarme, seguimos diciendo la frase, y el diablo metió la cola, ¿qué va a hacer? Aunque la Biblia dice que he muerto con Cristo y morí al poder del pecado en mi vida, yo sigo diciendo, conmigo ya no hay solución, siempre el mismo pecado. Aunque la Biblia dice que me ha sido dada la mente de Cristo, yo sigo diciendo, no, yo no entiendo nada, por eso no voy ni a la escuela bíblica, no voy a la escuela de liderazgo, yo no entiendo nada igual, yo no puedo tomar apuntes. Aunque la Biblia dice, fui comprado por un precio y que pertenezco a Dios, yo sigo diciendo, y el diablo me tiene agarrado, ¿qué va a hacer? Aunque la Biblia dice que yo vivo para y por Cristo, yo sigo diciendo que no tengo tiempo por ahora para servir. Entonces, ¿para quién vivís? Aunque la Biblia dice que fui bendecido con toda bendición espiritual, yo sigo diciendo, y siempre le toca al otro. ¿Y a mí cuándo? Aunque la Biblia dice que fui elegido en Cristo antes de la creación del mundo, yo sigo diciendo, ese lugar no es para mí. Ese cargo, no, ese ministerio, no, a mí no me lo pidan porque yo hablar en la plataforma, micrófono en la mano, no, ese lugar no es para mí. Aunque la Biblia dice que tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu, yo sigo diciéndole al pastor, venga usted, pastor, porque a usted Dios lo escucha. Aunque la Biblia dice que estoy completo en Cristo, yo sigo diciendo, no, todavía no me da. Un poquito más adelante. Aunque la Biblia dice que me fue dado espíritu de poder, amor y dominio propio, yo sigo diciendo, no lo puedo amar. La verdad, este tema no lo puedo manejar, me sobrepasa, no puedo. Y no puedo. Entonces Dios dice, bueno, ya está. Tantas veces te dije que todo lo podés en mí, pero si vos seguís diciendo que no podés, me doy vuelta y me voy. Y entonces corremos con la sensación de angustia porque nos sentimos solos, nos sentimos que Dios nos ha abandonado. ¿Cómo no se va a ir Dios? Si diciéndolo de tantas formas, comunicándotelo de tantas formas, seguís empecinado en declarar todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, la cosa no se va a poner mejor, la cosa se va a poner peor. Y cuando se ponga peor, solamente hombres y mujeres que estén afirmados en la palabra y que entiendan lo que Dios entiende de la palabra, serán los hombres y mujeres que salgan adelante. De hecho, esos hombres y mujeres serán recompensados porque serán utilizados como modelo por Dios para enseñar a las naciones que también estarán en crisis para ese momento.
Anótenlo. Anótenlo. Porque va a suceder. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿te das cuenta qué lejos que estamos de lo que Dios quiso hacer de nosotros cuando nos creó? ¿Te das cuenta por qué nos cuesta tanto entender que hemos sido creados para señorear, para gobernar? Porque aún leyendo la Biblia saco mis propias conclusiones. Aún haciendo mi devocional, termino pensando lo que yo quiero. Interpreto la Biblia como se me da la gana. En este tiempo de gracia, Dios ha permitido que Daniel y tantos otros maestros que tenemos en la iglesia nos estén enseñando cómo vivir la vida. Pero es un tiempo de gracia. Y más vale que aprovechemos este tiempo de gracia para darnos cuenta, reconocer, humillarnos delante de Dios, como decía el video que vimos al principio, y empezar a buscar a Dios de otra forma, quebrantando mi pensamiento, no el de Dios, quebrantando mi voluntad, no torciendo el brazo de Dios, porque Dios no se deja torcer el brazo por nadie. ¿Están entendiendo, sí? Hombres y mujeres firmes en la palabra. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan rever eso en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes creen que, o quizás ya se dieron cuenta que algunas cosas que habían entendido entre comillas, de la Biblia, todavía no les funcionó? Antes de que llegue la frustración y luego de la frustración la depresión, ¿por qué no le decís al Señor ahora mismo: Dios, por favor, quiero pensar como vos? Quiero dejarme de pensar como se me ocurre a mí. Ya me di cuenta que esto es muy sutil. El diablo es recontra sutil. El límite es tan finito. Y cuando menos lo pensás, estás pensando como el diablo quiere que pienses. Aún haciendo el devocional, el diablo sigue dominando tu pensamiento. Aún en tu tiempo de oración, como la oración que leíamos hoy, ¿no? Seguís orando como el diablo quiere que ores. Mientras el diablo te mantiene así, él no tiene ningún problema. ¿Y sabes qué? Le servís al diablo mucho más que un incrédulo. Porque el incrédulo siempre corre el riesgo de que en algún momento se encuentre con Cristo, se convierta de veras y que sea una topadora para el reino. En cambio, un cristiano que ya está dentro de la iglesia, al cual la palabra no le funciona, es un cristiano que anda frustrado, deprimido, desganado, sin autoridad, sin poder. Anda por la vida, anda. Se sienta en un banco de la iglesia, pero no se anima a poner en práctica la palabra porque no entendió lo que está en el corazón de Dios. Necesitamos entender las cosas como las entiende Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué no cerrás tus ojos? Te tomás este momentito. Momentito digo porque nos tenemos que ir en algún momento a casa. Pero yo te sugiero que te tomes un buen rato esta semana para hablar con Dios y para alinearte a su voluntad, alinearte a su pensamiento. Y aún el concepto más básico que has tenido de la palabra de Dios, lo pongas en examen debajo de la lupa del Señor. Y si crees que estás haciendo algo que Dios dijo, no es pecado que le vuelvas a preguntar al Señor y digas: Señor, ¿realmente vos me dijiste que haga esto o lo entendí todo mal? Lo entendí todo al revés. Quizás te acordás de otras frases y textos bíblicos que has usado
y que no condicen con el pensamiento de Dios. Probablemente sos una de las personas que tenía los pensamientos que hoy mencionamos y te acabas de dar cuenta que estabas en un error. Entonces te sugiero que ahora mismo hables con el Señor y le digas: Señor, yo entrego mi mente, porque me doy cuenta que estuvo bajo mi control, porque pensaba lo que yo quería. Te entrego mi mente y recibo la mente de Cristo. Recibo la mente de Cristo. Miren, esta mente de Cristo no funciona simplemente con devocionales. Esta mente de Cristo no funciona yendo a centros de estudio bíblico. Esta mente funciona por revelación. Eso es lo que necesitamos, revelación. Por eso es que el apóstol Pablo oraba tan fuertemente por los efesios, y es una carta que está escrita para nosotros también. Él oraba tan fuertemente diciendo: yo le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y sigan leyendo después el texto si quieren, todo el capítulo 1, un texto que no sé cómo hizo para escribirlo, pero no tiene ni coma, ni punto y coma. Hay que tomar aire antes de empezar a leerlo porque se te agota el oxígeno hasta que terminas el capítulo 1, pero evidentemente él tenía urgencia y apuro por decir esto: si no hay espíritu de sabiduría y de revelación, no podés ver la supereminente grandeza de Dios. Y si no la ves y si no la entendés, ¿cómo vas a hacer para vivir en un mundo en crisis? ¿Cómo vas a hacer? Señor, necesitamos esa mente de Cristo Jesús. Necesitamos esa mente. Ya sé que tu palabra la promete. Ya sé que el apóstol Pablo dice que la tenemos, y yo creo que la tenemos, pero por alguna razón no ha estado funcionando a pleno en nosotros. Y se me ocurre en esta hora, Dios, que fue simplemente porque la quise manejar yo y porque la mente de Cristo no se maneja. Si esta es tu oración, hacela vos también y pedile perdón al Señor por haber querido manipular la mente de Cristo. Quizás sin darte cuenta, quizás fue inconsciente, probablemente caíste en la trampa del diablo, pero pedí perdón. Pedí perdón. Acuérdense el videíto del principio: si mi pueblo se humillare, humillate y decí: Señor, te pido perdón. Y te pido que el espíritu de revelación venga sobre mí para entender tu palabra como la entendés vos, para pensar como piensa Dios, darme cuenta que muchas cosas en la Biblia están puestas simplemente como ejemplo, no solamente de lo bueno, sino aún de lo malo. Pero no todo lo que encuentro escrito allí tiene exactamente que ver con lo que Dios piensa. Pero el pensamiento de Dios está bien claro ahí en tu Biblia. Pedile al Señor que te ayude a entender esto. Y que descubras en la palabra las palabras que vos tenés que escuchar. Si vos has decidido ser obediente a Dios, vivir bajo su voluntad, dentro del cerco que Él estableció para vos, y no moverte de tus mandamientos, entonces no podés escuchar lo que Dios le dijo a Adán. Tenés que buscar otra palabra que te ministre. Tenés que buscar aquella palabra que Dios le habló a una persona que está haciendo el mismo esfuerzo que estás haciendo vos. Estudia tu Biblia con inteligencia. Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Y que al comenzar esta nueva semana nos caracterice la búsqueda de la revelación de Dios, que en cada hogar de los aquí representados esta noche, durante todos estos próximos días, nos caracterice la búsqueda de la revelación de Dios. Y cada mañana, antes de sentarnos a leer o a orar cualquier otra cosa, primero oraremos por la revelación de Dios, para no dar lugar a nuestro propio pensamiento.
sino dar lugar a que se manifieste la mente de Cristo que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?